Carlo nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, donde trabajaban sus padres Andrea Cutis y Antonio Salzano. Algunos meses después, la familia se mudó a Italia. Su familia no era católica practicante, pero desde pequeño Carlo comenzó a mostrar interés por las cosas de Dios, generando poco a poco que sus padres volvieran a la fe. Gracias a su niñera polaca, Beata, quien le hablaba desde muy pequeño de Dios, Carlo empezó a querer entrar en todas las iglesias que se cruzaba cuando iban con sus padres por las calles. El amor apasionado que su hijo sentía por Jesús lo llevó a que Antonia Salzano, una mujer joven, exitosa, de una familia intelectual y alejada de la fe, se cuestionara su forma de vivir. Había ido 3 veces a misa en su vida: su bautismo, su primera comunión y la boda, nada más. Hasta que el pequeño Carlo, de 4 años, le llevó a entrar a las iglesias para decirle hola y mandarle besos a Jesús en la cruz. No pasaría mucho tiempo para que la misma Antonia se apuntara a unas clases de teología para tratar de responder a las miles de preguntas de su inquieto hijo, y poco a poco tuvo una conversión. La piedad del pequeño no hacía más que crecer, y a los 7 años recibió su primera comunión en el monasterio de Bernaga en Perego. Desde entonces, Carlo asistía a misa diaria, rezaba el rosario y dedicaba un rato de adoración antes o después de la Eucaristía. Cuando alguna vez alguien le preguntó cómo era su forma de rezar, Carlo contestó que no hablaba con palabras, solo se recostaba sobre su pecho como San Juan en la cena. Esa era su forma de rezar. Desde entonces y hasta su muerte, asistió todos los días a misa. En una ocasión dijo: si nos acercamos a la Eucaristía todos los días, vamos directos al paraíso. Rezó el rosario todos los días de esta manera y se confesaba una vez por semana. Carlos sigue evangelizando a la familia incluso después de muertos. Sus padres tuvieron mellizos en el 2010, Francesca y Michelle, cuando ya habían cumplido 44 años, 4 años después de la muerte de su hijo. Los mellizos siempre han escuchado hablar de su hermano, así que para ellos es natural tener un santo en la familia. Son niños muy devotos y aunque se pelean por ver quién reza el rosario, son muy especiales. Estoy segura de que Carlo está intercediendo por ellos desde el cielo, dijo su madre. Dedicaba tiempo libre a visitar a los ancianos y ahorraba dinero para dárselos a los más necesitados. Fue voluntario en los comedores populares y ayudó como catequista. A menudo solía decir a sus estudiantes de catequesis que la felicidad era mirar a Dios, mientras que la tristeza era mirar a sí mismo. De joven, tuvo una gran devoción por la Eucaristía y por la Virgen María, a quien luego definió como la única mujer de su vida. Se interesó por la historia de las apariciones de la Virgen de Lourdes y la Virgen de Fátima, y también estudió la vida de los santos. En la Feria de Rimini, el mayor evento cultural católico italiano, con una masiva participación de jóvenes, fue donde Carlo se inspiró para su gran proyecto. En este festival de exposiciones y encuentros que profundizan sobre la sociedad, la cultura y la fe, nace en Carlo el deseo de crear una exposición sobre los distintos milagros eucarísticos que tuvieron lugar en la historia. Su trabajo de investigación, que comenzó cuando tenía tan solo 11 años, dio como resultado una obra que explica los hechos milagrosos en torno a la Eucaristía de 20 países, con más de 160 paneles que pueden descargarse de internet en su web miraculouseucharistici.org y que han recorrido más de 10.000 parroquias en todo el mundo. Su madre no oculta su emoción al contar lo impresionante que era ver a un niño tan joven pasar horas y horas trabajando con el ordenador en vez de jugar a los videojuegos o con sus amigos. Quería que todos amasen a Dios y comprendieran que la Eucaristía es lo más increíble que hay en el mundo. Para su obra agotó 3 ordenadores y pidió a sus padres acompañarles por un viaje por toda Italia y parte de Europa para recabar material fotográfico. Sus padres le regalaron un diario que utilizó para su mejora personal, colocando notas por su comportamiento, como por ejemplo, cómo me comporto con mis padres, compañeros y profesores. Tenía peculiaridades con las señoras que iban a limpiar a su casa. A Carlo no le parecía bien que tuvieran que recoger su desorden o que tuvieran que lavar los platos de su comida, así que intentaba despertarse un poco antes para tener la habitación limpia y hacer la cama antes de que ellas fueran a hacer el trabajo. De igual manera sucedía con los platos de cada uno de sus almuerzos. Uno de los empleados de su hogar fue Rashes, quien era hindú. Entre él y Carlo nació una profunda amistad, hasta tal punto de que Rashes se convirtió y pidió recibir los sacramentos. Cuenta Rashes en un manifiesto público que Carlos le decía que sería mucho más feliz si se acercaba a Jesús, y que por eso pidió el bautismo cristiano, porque fue Carlo quien le contagió y cautivó con su profunda fe, con su caridad y con su pureza. Siempre lo consideró como alguien fuera de lo normal, porque un chico tan joven, tan guapo y tan rico normalmente prefería llevar una vida distinta. Carlo era muy detallista en las cosas simples, en las cosas sencillas,
en los pequeños detalles que mejoraban la vida de los demás. Por ejemplo, con sus primeros ahorros le compró un saco de dormir a un mendigo que siempre veía camino a misa. Siempre estaba pensando en la caridad y en la generosidad que podía obsequiarle a los demás. En su cuaderno de apuntes personales escribió que la tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo, que la felicidad es dirigir la mirada hacia Dios, que la conversión no es otra cosa que desviar la mirada desde abajo hacia lo alto y que bastaba un simple movimiento de ojos para lograrlo. Paralela a la gran labor entre sus compañeros, Carlo también tenía que luchar por una tendencia natural a hacer el payaso y hacer reír a la clase, incluso a sus profesores, pero se daba cuenta que molestaba, de modo que se esforzó en mejorar en este aspecto también. Solía decir frases como: ¿de qué sirve ganar 1000 batallas si no puedes vencer tus propias pasiones? La verdadera batalla tiene lugar dentro de nosotros mismos. Sobre el tema de la castidad, la madre cuenta cómo Carlo tenía muchas chicas que estaban enamoradas de él. Era un joven guapo, rico, inteligente y con éxito. No le hubiese sido fácil tener muchas novias si hubiera querido, pero era consciente de la gran dignidad de cada ser humano y de que cada persona reflejaba la luz de un Dios en específico. Estaba verdaderamente convencido de que el cuerpo era el templo del Espíritu Santo. En esa línea tenía bastante claro, reflexiona su madre, que la sexualidad era algo muy especial y que tenía que ser para el propósito que Dios le había creado. Así que solía hablar con sus compañeros de clase y los animaba a la castidad. Le dolía mucho ver cómo los jóvenes usaban la pornografía para su propio placer, lo que era una falta de caridad y de alguna manera era traicionar el proyecto que Dios tenía para ellos. Su madre explica que Carlos se confesaba con frecuencia, ya que igual que para viajar en globo había que descargar peso, también el alma, para elevarse al cielo, necesitaba quitarse todos los pecados de encima. El Papa Francisco alababa al nuevo santo porque no caía en la trampa, porque era diferente, porque veía muchos jóvenes que terminaban siendo más de lo mismo, corriendo detrás de lo que les imponen los poderosos a través de mecanismos de consumo, de atontamiento y de tendencias, mientras que Carlo resistía a todo ello, dejaba brotar los dones que el Señor le había dado para sí mismo. Una de sus frases más contundentes, conocidas y reflejadas en su diario personal, decía lo siguiente: todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. En el verano del 2006, Carlos le preguntó a su madre que si creía que debía ser sacerdote, y ella le respondió que eso lo podía saber solo él y que seguramente su Dios se lo iría revelando. En aquel 2006, al comienzo de curso de clases, no se encontraba nada bien. Era un inicio de clases diferente. Enfermó y lo que parecía una gripe normal después trascendió a una gripe que debía ser atendida hospitalariamente. Según las mismas declaraciones de Antonia, el día en que Antonio entró al hospital para ser atendido por primera vez, le susurró: «Mamá, de aquí ya no salgo». Efectivamente, se le diagnosticó una de las peores leucemias, leucemia tipo M3. Así que ese mismo día en que conoció su diagnóstico, se ofreció al Señor por los sufrimientos que tendría que padecer por el Papa y por la Iglesia, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo. Lo hizo en medio de una oración íntima con su madre y con su padre. De la misma manera pidió la unción de enfermos y finalmente moriría el 12 de octubre de ese mismo año, tan solo unas semanas después de haber sido diagnosticado con leucemia M3. En el funeral de Carlo no cabía nadie más. Muchas personas que la familia no habían visto en la vida se acercaron para despedirse de Carlo. Y es que este chico a escondidas había ayudado a un innumerable número de almas como inmigrantes, personas sin techo en la calle con quienes compartía su comida, y sus padres y su familia cercana no lo sabían. Convertido en toda una figura de adoración y en un ejemplo de fe, en 2013 se abrió oficialmente la causa para su beatificación y canonización, luego de que se hablara de sus primeros milagros. Su primer milagro reconocido por la Iglesia fue la petición de un niño brasileño de 6 años que debido a una malformación no podía dejar de vomitar, y su total e inexplicable curación vino en el momento en hacer las oraciones al venerable Carlos Acutis. Estos hechos tuvieron lugar el 12 de octubre del 2010 en la capilla de Nuestra Señora Aparecida del Campo Grande de Brasil, casualmente otro 12 de octubre, exactamente 4 años después de la muerte de Carlo. El padre Tenorio, vicepostulador de la causa de Carlos Acutis, señaló sobre este milagro que la enfermedad de este niño causaba que el infante vomitara todo el tiempo, lo que le debilitaba mucho, puesto que todo lo que comía lo devolvía.
y en la fila para la bendición de la reliquia, el niño le preguntó al abuelo lo que debía pedir, a lo que éste contestó: quiero dejar de vomitar. Desde ese momento, el infante ya no vomitó más, y las pruebas médicas demostraron que estaba completamente curado. Monseñor Ennio Pesetti, responsable de la Oficina para las Causas de los Santos de la Arquidiócesis en Milán, dijo que su fama de santidad se había difundido por todo el mundo, de forma muy misteriosa, como si alguien quisiera darlo a conocer. En torno a su vida ha sucedido algo muy grande frente a lo cual él mismo se arrodillaba. Estaba siendo el sacerdote desde el cielo. Estaba siendo más que un influencer, un santo y predicador del cristianismo, sin mucha pompa y sin mucha suntuosidad. Su madre decía que él no conseguía entender por qué los estadios estaban llenos de gente y las iglesias vacías. Repetía en su diario: tienen que ver, tienen que entender lo que hay en la iglesia para ver lo mismo que yo. Otro milagro, el segundo, que es el de la causa de canonización directa, es el de la curación de Valeria Valverde, una joven costarricense que sobrevivió a un accidente de bicicleta que la dejó al borde de la muerte. En el 2022, mientras circulaba por el centro de Florencia, sufrió una grave caída, tuvo que someterse a una craniotomía de urgencia y los médicos indicaron que tenían realmente muy pocas probabilidades de sobrevivir. Una mujer cercana a Valeria comenzó a orar inmediatamente a Carlo Acutis por la recuperación de la chica. Pocos días después, la madre de la joven viajó en peregrinación a Asís y en concreto a la tumba del joven Beato, donde también rezó y dejó una carta escrita. Ese día Valeria comenzó a respirar por sí sola y en los siguientes los médicos notaron la recuperación de la movilidad de los miembros superiores y parcialmente del habla. Más tarde respondió a órdenes motoras y le retiraron la cánula traqueal. A mediados de este mes fue trasladada al departamento de cuidados subintensivos, donde una tomografía mostró la desaparición completa de la hemorragia. Finalmente salió del hospital y en agradecimiento por su completa curación, Valeria y su madre peregrinaron a la tumba de Acutis en Asís. Carlos encontró un propósito claro y central en su vida a una edad muy temprana, en su relación directa con Dios. Esto le proporcionó un marco de referencia bastante sólida para sus decisiones, para sus valores y para sus comportamientos. Otra de sus frases emblemáticas es: la Eucaristía es mi autopista al cielo. Y no es solo una expresión de fe, sino una metáfora que revela una cognición altamente orientada a un objetivo trascendente. A diferencia de muchos adolescentes que luchan con la búsqueda de identidad, él tenía un sentido de dirección bien definido. Su empatía y compasiones eran notables. Se preocupaba genuinamente por los demás, especialmente por los marginados y los que sufrían. Esto se manifestaba en acciones concretas, como usar su mesada para ayudar a los pobres y defender a compañeros acosados. Su capacidad para conectar con la tristeza y el sufrimiento ajenos y responder con bondad indica una alta inteligencia emocional y una personalidad altruista que trascendía el egocentrismo típico de cualquier adolescente. En lugar de ver la tecnología como una distracción, Carlo la integró en su propósito vital. Creó sitios web y exposiciones para difundir la fe. Este uso de sus habilidades informáticas muestra una mentalidad proactiva y creativa para canalizar sus talentos hacia sus valores más profundos, un rasgo que en la psicología moderna se relaciona con la realización personal y el bienestar. Desde una perspectiva mental, la vida de Carlos Acutis ofrece lecciones valiosas, especialmente para quienes buscan una integración entre su espiritualidad y su salud mental. La vida de Carlos es un ejemplo de cómo vivir de acuerdo con los valores fundamentales puede generar un profundo sentido de paz y satisfacción. Desde una perspectiva terapéutica que se centra en ayudar a las personas a identificar y vivir sus propios valores, religiosos o no, es muy efectivo para superar la ansiedad, la depresión y la falta de propósito. La forma en la que Carlo enfrentó su enfermedad y su muerte, ofreciendo su sufrimiento por los demás, muestra una gran resiliencia mental. En lugar de sucumbir a la desesperación, seguramente Carlo no lo sabía, o tal vez sí, pero en esa autoterapia que él mismo se gestionaba, encontrando su propio dolor, estaba también tratando de trascender con una terapia a los demás enfermos, pues su lucha ayudaba a que los pacientes también encontraran significados en sus propias enfermedades. Y esto es una piedra angular en la psicología existencial y de la logoterapia, sobre todo en la atención de cuidados paliativos. Ante todo esto, la santificación de Carlo Acutis ha generado bastante preocupaciones y debates en varios sectores de la Iglesia. Un argumento recurrente en la teología católica es que la santidad no se prueba en un solo acto de heroísmo, sino en una vida entera de virtudes. La preocupación es si una vida tan breve como la de Carlo, aunque virtuosa, es suficiente para demostrar la constancia y la perseverancia en la fe a lo largo de las distintas etapas de la vida humana. Algunos críticos temen que la canonización de un adolescente como Carlo pueda ejercer una presión indebida sobre los jóvenes, pues la idea de que la santidad es alcanzable a una edad tan temprana podría interpretarse como una exigencia inalcanzable, lo que también podría desanimar a los jóvenes en su camino espiritual. La Iglesia ha adoptado la figura de Carlo como un santo millennial o como un ciberapóstol, reconociendo su habilidad para usar la tecnología
y para evangelizar. Sin embargo, hay quienes temen que esta figura pueda ser utilizada más como una herramienta de marketing para atraer a los jóvenes a la iglesia como un santo prefabricado y no como un modelo genuino de la santidad. La popularidad de Carlo, impulsada por todas las redes sociales y los medios digitales, podrían desviar también la atención del mensaje de santidad hacia una especie de culto a la celebridad o hacia una devoción en tendencia o de moda. El reto de la iglesia de hoy día es guiar a los fieles para que la devoción a un santo tan controversial y popular como Carlos se centre en su ejemplo de vida y en su intercesión, y no en su fama o en sus aspectos superficiales. A pesar de todas estas preocupaciones, la Iglesia Católica, bajo el liderazgo del Papa Francisco, anteriormente y de ahora del Papa León, ha defendido firmemente la canonización de Carlo Acutis. La decisión se basa en la convicción de que la santidad no tiene edad y que el ejemplo de Carlo es especialmente relevante para el mundo actual. La vida de Carlos es vista como un modelo de santidad en la cotidianidad, y eso lo hace mucho más cercano a las comunidades. No fue un mártir, no fue un fundador de una orden religiosa, sino un joven que vivió su fe de manera extraordinaria en circunstancias ordinarias, y esto resuena con la llamada del Papa Francisco a la santidad de la puerta de al lado, es decir, la comunidad. La Iglesia considera firmemente que la figura de Carlos es un puente entre la tradición católica y la cultura digital. Su pasión por la tecnología, que puso al servicio de su fe, demuestra que las herramientas modernas no son incompatibles con la espiritualidad, no son incompatibles con el bien, y esto puede inspirar a una generación que creció directamente con Internet. Finalmente, la Iglesia sostiene que los milagros atribuidos a la intercesión de Carlo Acutis son la confirmación divina de su santidad. A pesar de su corta vida, su intercesión ha sido efectiva, lo que según la doctrina católica demuestra que Dios lo ha elevado a los altares. La figura de Acutis ha resonado profundamente con la generación millennial y con la generación Z. Su vida, con sus aficiones y su pasión por los videojuegos, por el fútbol, por la informática y por la fe, los hace sentir profundamente identificados. Esto ha ayudado a la Iglesia a conectar nuevamente con un grupo demográfico que tal vez a menudo se siente alejado de las instituciones religiosas. Ese es realmente el legado social de Acutis, lo que ha provocado una reevaluación de cómo la Iglesia se comunica con los jóvenes, y esto se ha convertido en un puente entre la fe tradicional y la cultura contemporánea, que siempre es un tema de debate en todas las instituciones religiosas. Su ejemplo ha impulsado el uso de nuevas tecnologías en la catequesis y en la pastoral juvenil, incentivando a los evangelizadores a adoptar sus métodos para llegar a donde estén, donde quiera que estén, a los demás jóvenes. Carlos grabó un video meses antes de ser diagnosticado con su enfermedad, con su teléfono móvil, en el que decía: "Estoy predestinado a morir". De igual manera también predijo el nacimiento de sus hermanos. Siendo hijo único, le dijo a su madre que tendría mellizos, algo que sucedió años después de su muerte, cuando ella dio a luz a una niña y a un niño. Su corazón fue extraído del cuerpo para ser conservado en una custodia en la Basílica de San Francisco de Asís, y por su amor precisamente a San Francisco de Asís, Carlo pidió ser enterrado en esta ciudad, y actualmente sus restos descansan en el Santuario del Despojo. Y lo más entrañable de Carlos es que, a diferencia de muchos otros santos, su cuerpo está expuesto con su ropa característica de adolescentes: jeans, zapatillas deportivas y una simple sudadera. Esto se considera un mensaje de la Iglesia de que la santidad es posible en la vida cotidiana, tal cual como lo decía Francisco en la puerta de al lado.